En derecho constitucional, cuando hablamos de la Constitución, solemos definirla como una forma, un dispositivo para controlar el poder. La Constitución, en su acepción moderna, nace para controlar el poder, tratando de evitar el poder absoluto, además de contener en sí una carta de derechos, un conjunto, una declaración de derechos. La primer división, la que después me estructura toda la lógica de la teoría constitucional, es la división entre poder constituyente y poder constituido. Esa es la primaria. Que los poderes constituidos no puedan reformar la Constitución. Que los poderes constituidos obtengan su poder de una Constitución a la que ellos por sí no la pueden modificar. Esto nos va a asociar, algo que vamos a ver la clase que viene, otros dos conceptos más, el concepto de supremacía constitucional y el concepto de control de constitucionalidad. Estos dos temas, supremacía y control, sumado a la idea de reforma constitucional, conforman una triada central del derecho constitucional. Conforman lo que se llama la teoría constitucional. ¿Está? De división entre poder constituyente y poder constituido central. No es lo mismo obtener el poder de la Constitución que poder reformarla. Dentro del poder constituyente, primero lo vamos a definir. Vamos a hacer una definición primera. Vamos a acercarnos a la definición del poder constituyente. El poder constituyente es la potestad de sancionar o modificar una constitución. ¿Sí? Tiene dos clasificaciones que nos interesan. Tiene múltiples clasificaciones, pero dos que nos interesan. Una relacionada con los estados federales. En los estados federales se habla de poder constituyente de grados, primer grado, segundo grado e incluso tercer grado. El poder constituyente de primer grado, ¿a quién se lo reconocemos? ¿Quién tendría el poder constituyente de primer grado en una federación? La nación. Perfecto, perfecto. Es el poder para dar la constitución de la federación. En definitiva, esa constitución constituye la federación. Poder constituyente del segundo grado, si el de primero es de la federación. Del segundo grado, ¿quiénes serán? ¿Los de las provincias o estados? Exacto, lo de los estados federados, que en nuestro orden federal son las provincias. El poder constituyente de tercer grado son los estados municipales. En nuestro ordenamiento jurídico, los estados municipales tienen el poder constituyente de tercer grado. Estos son los grados en los que se divide el poder constituyente en una federación. También hay una división en cuanto al momento y al límite del poder constituyente. Y ahí sí lo dividimos entre poder constituyente originario y poder constituyente derivado. Vamos a empezar por atrás. El poder constituyente derivado, ¿deriva de qué? Deriva de una constitución nacional ya creada. Muy bien, deriva de una constitución vigente. Y acá empezamos a introducir algo para complicar aún más la cuestión. En tanto constituyente derivado y derivar de una constitución, ¿puede violar esa constitución, el poder constituyente derivado? No. No. Bueno, esto nos generó muchos años de debate. Hoy parecería claro que no, a partir de los precedentes Fait y Giffrin, sobre los que voy a volver en unos minutos. Porque en ambos fallos, y ya introduzco dos fallos que tienen que leer Fait y Giffrin, hay algo que queda claro, que es que la Corte dice que todo poder que deriva de la Constitución
es susceptible de ser controlado. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, el poder constituyente derivado es aquel que modifica una constitución, pero lo hace con las normas, siguiendo los mecanismos establecidos por esa constitución que va a ser modificada. Acá hay algo paradojal, hay cierta paradoja, porque la misma norma que va a ser modificada establece cómo tiene que ser modificada. ¿Está? Tomen en cuenta esto que puede generar algún ruido, pero tengámoslo ahí al costado. ¿Y el poder constituyente originario, entonces, cuál será? El que da nacimiento a la primera constitución. Bien. El que da nacimiento a la primera constitución puede dar nacimiento a qué también. A un Estado, a una nación. ¿A un Estado o a una nación? A una nación, perdón, me confundí. No, a un Estado. A un Estado. No son sinónimos Estado y nación, y puede ocurrir el caso de que existan estados plurinacionales o que existan naciones en múltiples estados. Entonces, técnicamente estamos hablando de un Estado, ¿sí? De un Estado. Pero también hay poder constituyente originario cuando dentro de un Estado se modifican de manera revolucionaria las bases jurídicas del mismo. Entonces voy a repetir, poder constituyente originario es el que establece el nacimiento de un Estado, el que crea esa primera constitución. Pero no solo hay ahí poder constituyente originario, también puede calificarse de poder constituyente originario al que rompe, al que quiebra las pautas básicas del orden jurídico imperante en un Estado. Por ejemplo, la Revolución Francesa. Podemos decir que el Estado francés existía, pero hay un cambio radical, revolucionario, si fue revolucionario, de las bases jurídicas. ¿Está? De ese Estado. Francia siguió llamándose de esa forma, pero fue otra cosa después de la Revolución Francesa. Completamente distinta. Ahí también hay poder constituyente originario. ¿Dónde está? Esta es una pregunta difícil. A ver qué alguien escribió. ¿Puede repetir los fallos, por favor? Sí. Los fallos se llaman Veit y Shiffrin. Les vamos a pasar el programa de la materia y en general suelen estar estos fallos. Estos fallos hablan de control de una reforma constitucional. En un ratito me voy a detener en esto. Veit y Shiffrin. ¿Dónde está lo jurídico en el poder constituyente originario? ¿Qué es el poder constituyente originario? En general es un hecho histórico. Un hecho histórico. Es la voluntad de organización. Sí, pero una voluntad que triunfó en el tiempo. Porque es bastante pragmático mi abordaje. No hay ni superdemocracia en ese momento originario, no hay ninguna bendición divina, no hay nada más que un momento histórico determinado, es cierto que canaliza una voluntad colectiva, o no tanto, pero que tiene como particularidad perdurar en el tiempo. Acá se produce un salto del hecho político histórico a lo jurídico. ¿Por qué? Porque los participantes de esa comunidad política empiezan a entender que eso me obliga. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque desde 1810, si querés, desde 1816 hasta 1853, 1860 pasó mucho tiempo. Y en el medio hubo muchos intentos de hacer una constitución. Hubo hasta estatutos. Y hubo dos constituciones fallidas. La constitución de 1819, unitaria, absolutamente en términos actuales
elitista, y la Constitución de 1826, bastante mejor que la de 1819, aunque también unitaria en cuanto a la organización del poder en clave territorial. ¿Cuál fue el problema de ambas constituciones? ¿O vamos a creer que el proceso constituyente de 1853 fue mucho más popular que el de 1819 o 1826? No, pero sí lo que hubo en 1853 fue algo que no se vislumbró en 1819 y 1826. Que con contradicciones, con mucho esfuerzo, lo que resultó de 1853 y 1860 fue empezado a ser respetado por nosotros, los nosotros de aquella época, por los partícipes de esa comunidad política. Algo que no ocurrió y que no tuvo perdurabilidad en 1819 y 1826. ¿Se entiende esto? Profe, quiero hacerle una pregunta con lo que usted está diciendo. La diferencia, en base a lo que yo estudio, sé, y con lo que usted está diciendo, también a las constituciones que usted acaba de mencionar, podemos decir que no se le adaptó la herramienta del federalismo, porque en las dos claramente hubo una idea de formular una constitución basada exclusivamente en el poder territorial que tenía Buenos Aires, en detrimento de todas las otras provincias. Sí. No me puse a analizar las causas de por qué no funcionaron. No voy a hacer ese análisis. Creo que no, pero está perfecto lo que vos estás aportando. Estoy de acuerdo. Sin duda, este fue uno de los temas. Sin duda. Y tampoco es que fue tan lineal la de 1853. Recordemos que Buenos Aires no participa de la Convención Constituyente y Buenos Aires no jura esa Constitución. Y Buenos Aires hace un estado distinto. O sea, nosotros hoy vivimos en La Matanza y aledaño, estaríamos viviendo en algo que no es la Argentina en 1854-55. Era otra cosa. La Argentina no estaba acá. La Argentina estaba allá, en lo que denominamos el interior. Esto era Buenos Aires, que era otro estado. ¿Sí? Éramos otro estado soberano. Recién en 1860 nos unificamos a la Argentina. ¿Ok? Pero está bien, el compañero aporta un elemento histórico extraordinario. Sí, claro. Eran constituciones unitarias no vividas por los pueblos de las provincias, no aceptadas por los pueblos de las provincias. Indudablemente esto tiene que ver en que no tuvieron perdurabilidad. Sin duda. ¿Sí? Bien. ¿Qué quiero poner acá en consideración? Ya vamos a hacer un repaso histórico brevemente en un ratito, pero ¿qué quiero poner acá en consideración? Que entendamos que hay un momento en donde se da una conjunción política, histórica, sociológica, que le da perdurabilidad a algo. Es una norma jurídica que pretende organizar un Estado. Y que intentos de eso puede haber muchos. Y no todos son exitosos. ¿Está? Y que seguramente las disciplinas históricas, políticas y sociológicas analizarán las causas de fracasos y éxitos. Pero estoy hablando de esa perdurabilidad. Y acá se da un pase de lo fáctico, de lo político a lo jurídico, porque en algún momento eso que apareció decidimos obedecerlo, todos. Y fueron aplastados los que decidían no obedecerlo, porque también pasó eso, ¿no? Y se impuso esa obediencia, en general fue voluntaria, pero el que no la aceptaba voluntariamente fue impuesta. Entonces los levantamientos del caudillo del interior posteriores a 1860 fueron aplastados por el poder constitucional, por el poder surgido de la Constitución, digámoslo con propiedad. ¿Está? ¿Está? Bien. Dicho todo esto, y antes de hacer el repaso histórico para que todos más o menos hablemos el mismo lenguaje, vamos a estudiar qué dice nuestra Constitución en cuanto a su propia reforma. Acá un compañero aporta los fallos Fait y los fallos Giffrin, así que fantástico, gracias por el aporte. Vamos a leer el artículo 30 de la Constitución Nacional, por favor. Leo, profe, o... El que quiera, ¿eh? El que quiera o la que quiera. Sí, nos ayudan, por favor.
La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 partes, al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Extraordinario. En nuestra Constitución Nacional no hay otro artículo que hable de reforma constitucional. Este es el único. Este artículo es un artículo que es bastante escaso en cuanto a definiciones, y eso ha generado varias controversias históricas. Los doctrinarios, fundamentalmente Vidar Campos, pero también este lenguaje lo ha tomado nuestra Corte Suprema, suelen hablar de que el proceso, el ejercicio del poder constituyente derivado, tiene 2 etapas. Una etapa que es la de declarar la necesidad de la reforma. Y les hago la primera pregunta que parece obvia, pero después nos damos cuenta que no tanto. Declarar la necesidad de la reforma, ¿es reformar la Constitución? No. No, por supuesto que no. ¿Quién declara la necesidad de la reforma según lo que acabamos de leer en el 30? El Poder Legislativo. ¿Cómo dice el 30? El Congreso, profe. Perfecto, el Congreso. En general decimos que el Congreso tiene poder legislativo, pero acá parece que está haciendo otra cosa, porque no está haciendo una ley, aunque tenga forma de ley. Está declarando la necesidad de la reforma. Entonces, yo prefiero que acá usemos lo que dice la Constitución. La Constitución dice el Congreso. ¿Está bien? Declara la necesidad de la reforma. Esto, Vidar Campos lo denomina etapa preconstituyente. ¿Sí? Preconstituyente. Vamos a la otra parte. Según el artículo 30, y acá no me tiren verdura, vayan a leer el artículo 30. ¿Quién reforma la Constitución? La Convención Constituyente. ¿Cómo dice? Una ahí? convención convocada al constituyente? efecto. No, muy bien. Una Convención convención convocada al efecto. ¿Quién dijo convención convocada al efecto? Cerventic, doctor. Bueno, perfecto, claro. Les dije, después le ponemos flores. Pero el primer insumo es lo que dice la Constitución, gente. Una convención convocada al efecto. ¿Al efecto de qué? ¿De qué? De tratar los temas que en la necesidad de reforma se establecieron. O sea, de reformar o no la Constitución. Esa convención convocada al efecto, ahora sí, la denominamos Convención Constituyente o también se la denomina Asamblea Constituyente. Pregunta del millón. ¿La Convención Constituyente es el Congreso de la Nación? No. No, es el pueblo. No. No sabemos todavía quién es. Pará, Rocío, no te me apures. Pero no es el Congreso. Porque el Congreso también es el pueblo, ¿eh? En algún punto. Entonces, precisemos Está integrado técnicamente. por la misma cantidad de miembros. No sabemos todavía. ¿Por qué aportamos eso? No sabemos todavía. ¿Dónde dice en el artículo 30 que tiene la misma cantidad de miembros? ¿Dónde dice en el artículo 30 que tiene la misma cantidad de miembros? En ningún lado. Entonces, por ahora, yo entiendo que ustedes saben mucho, pero aboquémonos a analizar lo que dice el artículo 30 para ver todo lo que después queda en el aire y ver cómo lo completamos. Entonces, no sabemos cuántos miembros, Eso lo va a determinar la propia ley de necesidad de reforma. pero estamos analizando el artículo 30. Ahora estamos analizando el artículo 30. Entonces, una convención convocada al efecto de que reformaron o no la Constitución. Ese órgano llamado Convención Constituyente, ¿qué va a producir? ¿Cuál es el producto que va a terminar entregando esa convención?
la reforma. La nueva Constitución. Una Constitución. Puede no ser reformada, una Constitución, ¿ok? Una Constitución. Esto, y no mucho más, es lo que dice el artículo 30. Esto es lo que dice el 30. ¿Por qué me puse tan intenso en marcar solo lo que dice el 30, sabiendo que ustedes saben un montón de cosas más? Porque quiero mostrarles todo lo que queda fuera del 30, todo lo que hemos tenido que ir llenando con interpretaciones o con la ley que declara la necesidad de la reforma. Básicamente esto, ¿sí? Y entonces ahora sí, vamos a completar el tema. Ahora sí lo completamos. El Congreso declara la necesidad de la reforma, pese a que en el 30 no habla de ley. La costumbre constitucional ha hecho que siempre haya declarado la necesidad de la reforma del Congreso mediante la sanción de una ley. Bien, esto es parte de la costumbre constitucional. La ley declara la necesidad de la reforma. Esta ley debe ser una ley sancionada siguiendo el procedimiento de formación y sanción de leyes que vamos a estudiar en su momento. Es decir, requiere la aprobación de las dos cámaras. Y establece nuestra Constitución otro punto que ha generado mucha polémica histórica. Los 2/3. La ley debe ser aprobada por 2/3. En la interpretación que privó desde 1994 a la fecha, se entiende que 2/3 es 2/3 de la totalidad de los miembros, no solo de los presentes. Lamentablemente, en el pasado hubo reformas en la Argentina cuya ley que declaró la necesidad de la reforma fue aprobada por 2/3 de los presentes. Optar por una u otra interpretación no es gratis y no es barato. Le sale muy caro a la comunidad política. ¿Por qué? Porque siempre es una mayoría más fuerte, más agravada, 2/3 de la totalidad de los miembros, que 2/3 de los presentes. ¿Se entiende esta diferencia o no? Si yo tengo una Cámara de 60 miembros y tengo un quórum, o sea, senté 31, y digo que una ley X se aprueba por 2/3 de los presentes, y yo senté 31, ¿cuántos votos necesito para aprobar esa ley? Solo con 21 votos logro aprobar esa ley. Ahora, si yo digo en un cuerpo de 60, si yo digo en un cuerpo de 60, que se tiene que aprobar con 2/3 de la totalidad de los miembros, ¿cuántos votos voy a necesitar? Siempre. 40. 42. No, 40. Ah, 40. No es más de 2/3, es 2/3. 60 dividido 3 por 2. 2/3, ¿ok? Es 40. Entonces, si yo senté solo 31, no puedo aprobar esa ley. Y si yo senté 40, necesito que los 40 voten a favor. Y si yo senté 60, necesito que 40 voten a favor. 2/3 de la totalidad de los miembros es la mayoría más fuerte, más agravada que está en nuestra Constitución. Y es lógico que sea la mayoría que requiramos para el acto político, jurídico, institucional más importante de nuestra comunidad política, que es reformar nuestra Carta de Navegación. Reformar los acuerdos básicos que nos constituyen, que están en la Constitución. Este es un punto que me interesa transmitirlo de la forma más clara posible y no sé si lo estoy logrando. Quiero lograr que ustedes después discutan, pero en principio vean que hay una diferencia abismal entre decir 2/3 de los presentes y decir 2/3 de todos. ¿Está bien? Acuérdense que a nivel nacional no hay ninguna Cámara de 60 a nivel nacional.
La Cámara de Senadores son 72 y la Cámara de Diputados son 257. ¿Ok? Yo di el ejemplo de 60 para que las cuentas me salgan rápido. La Cámara de Senadores se compone de 72 senadores y senadoras. Y esto es el producto de 24 provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires multiplicado por 3. En tanto que la Cámara de Diputados se conforma de 257 diputados y diputadas que tienen alguna relación con la cantidad de habitantes por distrito electoral. Sobre esto vamos a hablar largo y tendido mucho más adelante. ¿Ok? ¿Está claro esto? 72 senadores. Gracias, profe. 257, diputados, diputadas. ¿Está claro? Bien. Entonces, primer problema. Pavada de problema. Esto generó en el año 49 una impugnación a la ley que declaró la necesidad de la reforma del año 49, la famosa Constitución de los Derechos Sociales. ¿Por qué? Porque el peronismo aprueba la declaración de necesidad de la reforma sin 2/3 de la totalidad de los miembros, porque no los tenía. No los tenía. Entonces, este es un tema sensible. En el año 94, es cierto que Menem, antes de lograr el acuerdo con Alfonsín, amenaza con una ley interpretativa que iba a entender 2/3 por 2/3 de los presentes. ¿Sí? Esto lo comentó Noelia. Por suerte esto no prosperó. Por suerte esto no prosperó porque entiendo que hubiera sido lesivo para, a mi criterio, una correcta interpretación constitucional. A mi criterio. Creo que después del 94 ya no hay demasiada duda que 2/3 es 2/3 de la totalidad de los miembros. Pero ven el lío que generó esto. Un lío bestial generó esto. ¿Sí? Otro punto central, y que acá aparece todo un concepto por afuera del 30, necesitamos ir al resto de la Constitución, es cómo se integra la Convención Constituyente. ¿Quiénes son los convencionales constituyentes? ¿Cómo aparecen los convencionales constituyentes? Ya me dijeron que no eran los miembros del Congreso. ¿Quiénes son? ¿Y cómo aparecen? Son abogados y... No, no son abogados. No son abogados. Realmente pensemos, ¿eh? La Constitución intenta establecer las normas jurídicas de convivencia de una comunidad política. Es la carta de navegación de la comunidad política, la que establece los grandes objetivos políticos de esa comunidad política, la que la ayuda a organizarse jurídicamente. Todo eso es la Constitución. ¿Vamos a dejar esto en manos de abogados? Ni loco. ¿Quiénes son los convencionales constituyentes? Los representantes elegidos por el sufragio. Exactamente, Rocío, extraordinario. Acá aparece toda la teoría democrática y por eso empezamos a asociar a la idea de constitución el término democracia y hablamos de constitucionalismo democrático. Los convencionales constituyentes son los elegidos mediante una elección popular por el pueblo. Entonces, deberíamos ver qué recaudos establece la Constitución para ser representante del pueblo. Y los recaudos que pone son bastante pocos. Edad, residencia en una provincia o ser natural de la misma. Entonces, para ser convencional constituyente, la ley que declara la necesidad de la reforma no podría, a mi criterio, establecer que sean abogados o establecer que sean nada. Lo importante acá es entender que los convencionales constituyentes representan al pueblo de la nación y surgen después de una elección popular.
y que la única idoneidad que tienen que tener es el voto popular. Cuando un funcionario está sometido a eso, el escrutinio de idoneidad lo hace el pueblo cuando vota. Pero si yo mañana asesoro al presidente de la nación o algún diputado o alguna senadora en relación a una nueva ley que declare la necesidad de la reforma, le voy a decir, no, baja la edad. Que para ser convencional se tenga 18 años. ¿Podría hacerlo o no? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Entienden? El requisito de que tenga 25 años, o sea, los requisitos para ser diputado, lo estableció la propia ley que declaró la necesidad de la reforma. ¿Está? ¿Sí? Perfecto, Maximiliano. Depende de lo que establezca la ley que declara la necesidad de la reforma. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Si les pregunto por la del 94, me tienen que decir 25 años, claro, claro. Y acá viene otro punto que alguno de ustedes adelantó correctamente, pero que no iba en ese momento. ¿Cuántos convencionales constituyentes conforman la convención constituyente? ¿Dice el 30 eso? No. Entonces, la regla que usó la reforma del 94, la ley 24.309, fue una regla que me parece razonable. La misma cantidad de legisladores que manda cada provincia al Congreso será la cantidad de convencionales constituyentes que elijan. En ese momento había 2 senadores por provincia nada más. Entonces, cada provincia envió 2 más la cantidad de diputados que mandaba. En Buenos Aires, en las elecciones de convencionales constituyentes, elegimos 72 convencionales constituyentes. ¿Por qué? Porque Buenos Aires mandaba en ese entonces 2 senadores y 70 diputados. ¿Ok? Si hoy usamos la misma regla, Buenos Aires mandaría 73, porque hoy Buenos Aires manda 3 senadores y 70 diputados. Pero esto está supeditado a lo que establezca la ley que declara la necesidad de la reforma. ¿Queda claro esto? Profe, ¿puedo repetir lo último? ¿Cuántos Sí. convencionales constituyentes hay? No hay nada ahora porque la Convención Constituyente es un órgano que tiene un único objetivo, reformar o no la Constitución, y desaparece. Hoy no hay Convención Constituyente. ¿Está claro eso? No, sí, disculpa, me expresé mal yo. Lo que dice la ley del año 93, la 24.309, la que convocó a la reforma. Profe, perdón, pero hay un micrófono que molesta. No sé cuál es. Perdón. Sí, a mí también me está molestando, pero yo les pido, a ver, por ahí ustedes no hablan, pero si dejan el micrófono abierto, mi voz les rebota a ustedes y nos vuelve a nosotros como un zumbido que se hace molesto. Tratemos de cuidar eso, por favor. La ley que declaró la necesidad de la reforma del año 94, la 24.309, estableció que se iban a elegir un número equivalente de convencionales constituyentes a la cantidad de legisladores que manda esa provincia al Congreso Federal. Entonces, si una provincia manda 5 diputados, por ejemplo La Rioja, 5 diputados y 2 senadores, según la regla de la ley 24.309, ¿cuántos convencionales eligió La Rioja para la reforma del año 94? 5. No, 7. Si manda 5 diputados, ya sabes que manda 2 senadores, son 7. ¿Se entiende esto o no? A ver, la regla podría haber sido otra, Sí. pero la regla es, mandan los mismos legisladores que mandas al Congreso. ¿Cuántos legisladores mando? X diputados más 2 senadores. Entonces, los convencionales que voy a elegir como provincia son X más 2.
siendo X la cantidad de diputados que manda cada provincia, que es distinta. Buenos Aires 70, Ciudad de Buenos Aires 25, ¿sí? Mendoza 8, La Rioja, San Juan 5, y así. ¿Está claro? ¿Queda claro esto? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ahí ya tenemos más o menos un bagaje teórico. Vamos a seguir complicando un poco la cuestión. La reforma del año 94 estableció también otras temáticas que fueron susceptibles de mucho debate y de mucho cuestionamiento. Los dos elementos novedosos de la reforma del 94 fue el denominado núcleo de coincidencias básicas, que van a encontrar en el artículo 2 de la ley que declaró la necesidad de la reforma, que establecía un conjunto de temas que debían votarse por sí o por no e incorporarse de manera entera o no incorporarse ninguno de esos temas. A esta modalidad se le llamó cláusula cerrojo y estaba en el artículo 5 de la ley 24.309. El núcleo de coincidencias básicas era un conjunto de reformas que entraban como bloque o no entraban. En tanto que en el artículo 3 se habilitaron otros temas para ser reformados, pero ahí no hubo ningún limitante al poder constituyente. Este tal vez es el punto más polémico de la reforma del 94, porque para algunos se trató de una indebida limitación por parte del poder preconstituyente al poder constituyente. Cuando la Corte le tocó analizar esto en el caso Romero Feris, este caso no lo tienen que leer, la Corte, cuando llega el caso a su conocimiento, esperó para resolver a que la propia convención constituyente estuviera funcionando. La convención constituyente fue la que en su propio reglamento adoptó esta modalidad de cláusula cerrojo. Entonces ahí la Corte Suprema dijo, en el caso Romero Feris, la cuestión es abstracta, porque ya no es una indebida intromisión del poder preconstituyente en el constituyente. Ya es el propio poder constituyente que se autolimita. Y eso tranquilamente puede hacerlo. ¿Entienden esta lógica? ¿A qué se debió esto de la cláusula cerrojo y del núcleo de coincidencias básicas del artículo 2? Acá hay una explicación política a todo esto. Puede ser, profe, ¿Tienen por el idea? pacto que tuvieron Menem y Alfonsín. Exactamente, muy bien, claro. Esto fue por el Pacto de Olivos. Esto es el producto de un acuerdo político y en el artículo 2 se cristaliza, si se quiere, la profunda desconfianza que los principales actores en este momento se tenían mutuamente. Por eso, dentro del núcleo de coincidencias básicas, vemos cosas bastante divorciadas entre sí. La reelección inmediata y el acortamiento de mandato, esto le interesaba al presidente Menem, o la elección del tercer senador y la elección popular de el que hoy es jefe de gobierno, el intendente de la ciudad de Buenos Aires. Esto le interesaba al expresidente Alfonsín. ¿Sí? Esta conjunción de lo que me interesa a mí y lo que me interesa a mí se metió toda junta porque había una lógica de desconfianza entre estos actores. Uno tenía miedo que el otro, una vez que se le votaba lo que le interesaba a él, levantara
la reunión de la Convención Constituyente y dejara incumplido la otra parte del acuerdo. Entonces, si se quiere, esta motivación política generó esta cuestión. Ahora bien, cuando a ustedes se les habla de Pacto de Olivos, o cuando se le habla de acuerdo Menem-Alfonsín, ¿qué les viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? El Pacto de Olivos, profe. ¿Y qué es lo que se te viene a la cabeza cuando te aparece la idea de Pacto de Olivos? Un acuerdo de palabra. Sí, un No negocio. fue de palabras, fue un acuerdo escrito. Fuerzas políticas distintas. Acuerdan. ¿Y esto para ustedes tiene una carga positiva o negativa? Negativa. En general, el Pacto de Olivos ha tenido muy mala prensa. Realmente el Pacto de Olivos suele tener una prensa negativa y en general en la academia se habla de manera negativa del Pacto de Olivos. Y yo les confieso que me encanta el Pacto de Olivos, soy un brutal defensor del Pacto de Olivos y creo que la mejor forma de que una reforma constitucional dure es que sea producto de acuerdos. Porque las constituciones impuestas, por más buenas que sean, no duran. En cambio, las constituciones negociadas y consensuadas perduran en el tiempo. Nuestra historia constitucional nos ha mostrado eso. La Constitución del 49, que vamos a ver las bondades que tuvo, y las tuvo y muchas, fue una constitución impuesta por una parte de la población a otra que no estaba de acuerdo. Y esa constitución era muy difícil que durara, más allá del tema del golpe de Estado, y que ahora vamos a hablar de este tema, ¿no? Las constituciones que duran son las negociadas, las acordadas, porque la Constitución tiene una pretensión de totalidad, necesita incluir a la mayor cantidad posible. Y ustedes me van a decir, pero esto fue el acuerdo de dos sujetos, Menem y Alfonsín. Es cierto, arranca así, es verdad, pero ojo, después hubo un congreso debatiendo y deliberando. Y ustedes me van a decir, pero qué vivo este. En ese congreso estaban los diputados y los senadores que respondían a Menem y que respondían a Alfonsín. Relativamente, había otras voces también en el Congreso, pero después pasó algo que solemos olvidar, porque en general nos encanta como comunidad echarle la culpa al otro y no hacernos cargo de nada. Y ese algo fue una elección popular. Nosotros votamos a favor de las fuerzas. Nosotros hablo, no ustedes, probablemente eran muy chicas, hablo de el electorado argentino votó a favor de las fuerzas políticas que llevaron adelante la reforma constitucional. Por escándalo. Entonces, nunca nos olvidemos de esa parte. Si el pueblo hubiera votado a otros partidos políticos y no al peronismo y al radicalismo en ese momento, ¿se hacía la reforma? No se hacía. Y esa elección fue tan participativa que una fuerza desconocida, prácticamente porteña y nada más, llega a tener más del 25% de los votos. Fue lo que después se denominó, en ese momento era Frente Grande y después fue Frepaso. O sea, incluso aparece una tercera fuerza en esa elección de convencionales constituyentes. Y ustedes van a estar diciendo, no entiendo qué me quiere decir este. Lo que que soy yo, les quiere decir es que en el proceso de reforma constitucional, luego del Pacto de Olivos, luego de la ley que declaró la necesidad de la reforma, hubo un pueblo votando por escándalo a favor de quienes iban a hacer la reforma en ese sentido. ¿Se entiende esto? Y ustedes me van a decir, no me satisface, por varios argumentos, porque el pueblo a veces vota. Está bien, es cierto, sigamos discutiendo sobre la reforma del 94. Lo que sostengo es que es por lejos, por varios cuerpos, la reforma más participativa, más democrática, más deliberativa y más inclusiva de toda la historia argentina. Incluyo la reforma del 49, la reforma
justicialista. Porque en esta convención no hubo proscriptos, la declaración fue de 2/3 de la totalidad de los miembros, no hubo perseguidos, y se votó de forma tan libre que surgieron fuerzas de la nada, por la fuerza del voto popular. Si revisamos nuestra historia, tenemos que en 1853 participaron 2 representantes, varones alfabetizados por cada provincia. No votaba la mayor parte del pueblo, menos las mujeres. Lo mismo en 1860, lo mismo en todas las reformas. En la del 49, que es cierto, tiene un dinamismo popular enorme, que es una constitución que incorpora los preceptos del constitucionalismo social, tenemos el problema de que gran parte del pueblo discute la legitimidad de origen, porque no fue declarada por 2/3. Y después peor todavía, porque ¿qué pasa en el 55? Golpe de Estado, derrocan a Perón. Un gobierno de facto deroga la reforma del 49 con un bando militar. Y después peor aún, se convoca una reforma en el 57 por un bando militar con el peronismo proscripto y perseguido. Esa reforma de 1957 es la que incorpora el 14 bis, el artículo de los derechos sociales. Pero ¿qué pasa en 1957? Otro desastre. En plena convención constituyente, que ya venía flojísima de papeles, peronismo proscripto, peronismo perseguido, no pudo participar de las elecciones, el radicalismo, que era la otra fuerza popular, estalla, se parte, vuelan sillas, queda sin quórum la convención constituyente. Otro drama, no terminó de reformarla. Y después sigue peor todavía, porque en el año 72, Lanusse, presidente de facto de la denominada Revolución Argentina, recuerden, Onganía que le hace el golpe de Estado a Ilia, Lanusse reforma la Constitución de 1853-1860, ya sin siquiera hacer la pantomima de convocar elecciones, porque la reforma por un bando militar directamente. Esa es la Constitución por la que se va a elecciones en 1973. Visto este panorama de proscriptos, perseguidos, golpes de Estado, irregularidades en la declaración de la necesidad de la reforma, ¿tiene algún sentido lo que digo de que la reforma del 94 es por lejos la mejor de nuestra historia en cuanto a procedimiento y contenido? ¿Perfectible? Sí. Esta materia va a ser criticar la reforma del 94 en cuanto a las instituciones que nacieron. Vamos a criticar muchas. Otras no, las vamos a rescatar. Lo que quiero decir es que nunca olvidemos que esta reforma no la hicieron Menem y Alfonsín. Esta reforma es gracias a un acuerdo político, así arranca, pero el que la hace en definitiva es el pueblo cuando vota. Porque convencionales constituyentes fueron Cristina Fernández de Kirchner. ¿Pero por qué fue Cristina convencional constituyente? Porque alguien la votó. Convencional constituyente fue Eduardo Menem. ¿Pero por qué fue Eduardo Menem convencional constituyente? Porque alguien lo votó en La Rioja. Convencional constituyente fue Alfonsín. ¿Por qué fue Alfonsín convencional constituyente? ¿Por expresidente? No, porque alguien lo votó en la provincia de Buenos Aires. Y así Chacho Álvarez, Graciela Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner, Aníbal Ibarra, todos esos, Aldo Rico. Profe, una fueron pregunta. convencionales constituyentes porque alguien los votó. Alguien los votó. En una elección como vamos a tener dentro de meses, en donde en vez de votar presidentes, senadores, diputados, en esa elección votamos solamente convencionales constituyentes. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Sí. Quería preguntarle, ¿no hay como no me sale la palabra, pero Menem estaba ejerciendo como presidente y a la vez pudo ser convencional constituyente? Carlos Menem no fue convencional constituyente. ¿No dijo usted que había sido por La Rioja? Eduardo Menem. Si dije Carlos me equivoqué. Yo creo que dije Eduardo. Bueno, disculpe. Eduardo era el hermano, Eduardo era senador y fue presidente de la Convención Constituyente. ¿Okay? Dijo Eduardo, lo que pasa es que lo dijo rápido. Sí, yo creo que dije Eduardo también, pero por ahí no se entendió. Ojo. ¿Fue lo único que imposibilitaría hacer eso? ¿Era ser miembro del Poder Judicial? Sí, sí. Después era, todos los otros podían ser.
Y de hecho se presentaron muchos, ¿ok? ¿Sí? Pero me interesa repetirlo. Cada constitución establece cómo se reforma ella misma. ¿Sí? Y eso lo deberemos estudiar cuando leamos cada constitución. En esta materia, con el 30 nos alcanza. ¿Está? Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, todas. Cuando usted habló acerca de que la Constitución misma habla acerca de cómo se reforma, dijo que había 2 etapas. Una etapa, la primera, era declarar la necesidad de la reforma, y la segunda no la pude individualizar. A ver, pensamos, ¿cuál será la segunda etapa? Si la primera declara, ¿la segunda qué hace? Lee el artículo 30. ¿Qué haces en la segunda? Cuando se forma la convención para poder llevarla a cabo. Para reformarla. Sí. Claro, esa segunda etapa la llamamos constituyente. Ajá. ¿Está bien? ¿Qué es? Okay. El órgano de la segunda etapa es la convención convocada al efecto. Y esa segunda etapa sería la etapa constituyente. A ver, para que tampoco nos confundamos. Si el pueblo en una elección vota a favor del partido político X que dice no a la reforma constitucional, y ese partido político obtiene la mayoría de los convencionales constituyentes, cuando se reúne la convención, ¿se reforma o no la Constitución? No. Seguro que no, salvo que traicione a la voluntad popular ese partido político. ¿Se entiende esto, no? ¿Entienden que si realmente alguien hubiera estado en contra, la mayoría hubiera estado en contra del Pacto de Olivos y la reelección de Menem, con que el pueblo entero votara no a la reforma, votando a los partidos políticos que dicen no a la reforma, no había ni reelección ni reforma del 94? ¿Entienden esto, no? Que si hubo reforma del 94 es porque la mayoría del pueblo la aprobó. No, queda esto, no. Con esto estoy sacralizando la reforma del 94 bajo ningún punto de vista. De hecho, la vamos a criticar. Lo que estoy diciendo es, hagámonos cargo. Si esa reforma se hizo es porque la mayoría del pueblo estuvo a favor y votó a favor. Esto es solo lo que digo. ¿Sí?